no había problema, pero quedaba mejor online. Entonces, vamos a partir. Hoy día la clase es un poquito más densa que las clases pasadas. También por eso quería que todos se pudieran conectar a la hora y llegaran bien, porque es bien intensa. Pero vamos a hacer algunos, digamos, como vamos a parar un poquitito en algunas partes, como para ir recapitulando y vamos ahí a ir viendo que todo vaya quedando clarito. ¿Sí? Por favor, me confirma que se está viendo la pantalla completa y no la pantalla dividida, por favor. Sí, profe, se ve bien. Ya, súper. Muchas gracias, Yesenia. Ya, entonces vamos a partir por razones de seguridad, por si acaso, aunque no debería pasar. Voy a apagar mi pantalla y la voy a prender en un ratito. Ya. Entonces, ya, si se fijan nosotros en lo que hemos trabajado en las semanas anteriores, tenemos casi nuestro proyecto listo, ¿no? Entonces ya tenemos lo que queremos hacer, ahí tenemos nuestra estructura analítica del proyecto, hicimos nuestros objetivos en relación a esta estructura analítica y dijimos, pucha, necesitamos que ciertas condiciones del exterior se den para que nosotros poder lograr bien lo que nos propusimos. Entonces ahora es momento de, uno, completar el resto de la matriz y dos, trabajar justamente en esta conceptualización de todo lo que tiene que ver con la evaluación de proyectos comunitarios y en este sentido vamos a ver lo que es el plan de monitoreo y de evaluación, que es parte todo de la evaluación, pero aquí lo vamos a ver diferenciado. Bueno, esto se enmarca dentro ya de nuestra unidad 3, que es la penúltima, si no me equivoco, en donde justamente lo que nosotros buscamos es que ustedes elaboren este modelo de evaluación de este proyecto, que por supuesto sigue teniendo la metodología marcológico como centro, ¿no? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados de todas estas sesiones entonces? Es que ustedes justamente planifiquen el modelo de evaluación final del proyecto de su comunidad que están trabajando y diseñar un modelo de monitoreo para este proyecto de intervención. Al final de esta clase, ¿qué vamos a hacer? Primero ustedes van a aprender a construir indicadores con las 4 dimensiones que requiere la matriz de marco lógico. Ya vamos a ver más en detalle cuáles son, o cómo se arman, pero son estos: cantidad, calidad, tiempo y grupo social. Un poco ya lo vimos en lo que eran los supuestos. Luego vamos a seleccionar medios de verificación más adecuados y pertinentes para cada uno de estos indicadores, para finalmente pasar a distinguir cuál es la diferencia justamente entre los indicadores de evaluación final versus los de monitoreo, para finalmente diseñar el monitoreo. Entonces, las primeras dos, la idea es que es lo que vamos a ver en el plan de evaluación y lo siguiente de abajo es lo del monitoreo. Igual que todas las clases, hoy día vamos a ver el modelo teórico de monitoreo y evaluación. Vamos a desarrollar un caso estudio entre todos para ver si pudieron captar la esencia de las clases y luego se van a trabajar de manera sincrónica el día jueves y ya nos vemos el otro martes para que sigan avanzando en esto. Ya en estas clases, en este módulo, digamos, en esta unidad es donde más tienen talleres porque es lo más complejo de hacer, yo diría que de todo lo que es la metodología de marco lógico en la fase de planificación. Entonces, si volvemos a lo que nos quedaba pendiente de la matriz de marco lógico, nosotros ya habíamos terminado el resumen narrativo de los objetivos y los supuestos. Por lo tanto, justamente lo que vamos a ver ahora es completar esta tabla con la columna de indicadores y medios de verificación. Ahora, me gusta harto esta imagen, que en el fondo los introduce a más o menos pensar en esto del monitoreo y evaluación, que no son lo mismo. Son parte de esta fase de evaluación, pero se diferencian en varias cosas, ¿sí? Una de las cosas que más diferencia es el momento en que se realiza cada uno. El monitoreo en general se hace durante la ejecución del proyecto, mientras la evaluación se hace al final. La idea del monitoreo es que justamente nos permita decir, a ver cómo vamos, podemos mejorar algo para ir alcanzando nuestro objetivo. Ahí tenemos que hablar con esta persona porque este supuesto nos está dando. Entonces, durante en la ejecución del proyecto yo voy viendo cómo se están dando las cosas. Versus la evaluación en general pueden ser o al principio como diagnóstico o al final y en el fondo ven si cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Sí? Entonces esa es la principal diferencia. Monitoreo durante todo el desarrollo del proyecto y la evaluación generalmente es al final. ¿Sí?
Ahora, ¿qué podemos monitorear? Podemos monitorear insumos, si cómo va el uso de los recursos humanos, recursos financieros, el uso de los equipamientos, los procesos, cuántos vamos alcanzando las capacitaciones, cómo va el desarrollo de infraestructura en el caso de que sea construcción de parque o cosas así, productos que se van dando, por ejemplo, el número de personas que vamos capacitando, el kilómetro de caminos construidos, los resultados, aumento de conocimiento, por ejemplo, mejora de práctica, ¿sí? Entonces, durante el desarrollo del proyecto podemos ir viendo cómo todas estas cosas se están dando, los insumos, los procesos, los productos, los resultados. En cambio, en la evaluación podemos ir a evaluar ya si redujimos la malnutrición, si mejoraron los ingresos, si aumentó la productividad, etcétera, etcétera, ¿sí? Además, nosotros podemos ir monitorizando, como les decía, condiciones locales que se pueden ir dando dentro de la institución, por ejemplo, número de paros o cosas así, o factores ya externos que tienen que ver con cosas que justamente no podemos ir controlando, ¿no? Condiciones climáticas, no sé, hubo una aluvión, políticas gubernamentales, precios de mercado, etcétera, etcétera, y uno va monitorizando para ver de qué manera estos elementos externos del proyecto propiamente tal nos van afectando, ¿sí? Y esto puede ser claramente a nivel de programas, a nivel de beneficiarios y a nivel poblacional en el caso que corresponda, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver con este esquema más o menos las diferencias entre monitoreo y evaluación. Ahora, ¿dónde se inserta en este ciclo de las políticas públicas o de la creación de intervenciones? Justamente aquí, casi al final. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros que identificamos nuestro problema, hacemos esta intervención, ¿cierto? La planificamos, vemos cuál es la decisión más correcta para poder ir, cuál es el camino de acción más correcto, implementamos y hacemos la evaluación de las políticas, ¿sí? Justamente aquí, más o menos cuando ya se está entre implementando y al final aparece la evaluación, ¿sí? Pero lo importante aquí es que uno tiene que planificar, es decir, en estas dos etapas, entre la formulación y la adopción de decisión, uno tiene que decir, ok, esta es mi idea, esto es lo que quiero hacer, pero tengo que planificar cómo lo voy a evaluar. Y es justamente donde nos metemos ahora nosotros. Entonces vamos a partir con la evaluación. Acuérdense que aquí evaluación es todo, pero vamos a separarlo en evaluación y monitoreo principalmente para que no nos confundamos, ¿sí? ¿Qué es la evaluación? Justamente permite verificar si estamos logrando o se han logrado los objetivos del estudio, ¿sí? La idea es que veamos si nuestra intervención produce cambios reales y si cumplimos lo que nos comprometimos. En general, lo que más se hace es una evaluación de resultados, como evaluación final o evaluación de impacto, del impacto que tiene el proyecto, y son críticos justamente para ver cómo seguimos, ¿no? Para ver si seguimos con este proyecto, si hay que cambiar cosas, si podemos conseguir financiamiento para lo mismo o tenemos que mejorar justamente o asignar recursos en otras cosas, rediseñar, etcétera, etcétera. Entonces, nos ayuda a tomar decisiones para un futuro ciclo del proyecto. A veces incluso después de una evaluación uno dice, ¿saben qué? Este proyecto no sirve para nada, o esta intervención o lo que quieran llamar, ¿sí? Entonces, finalmente se rediseña o se cambia por otra opción. Hay distintos tipos de evaluaciones. Primero está la evaluación diagnóstica, la evaluación intermedia y la evaluación final. Por supuesto, estas son evaluaciones que, como su nombre lo dice, están en distintos tipos de tiempo, ¿no? La evaluación diagnóstica también se llama o línea de base, que en el fondo es no hay intervención, yo quiero ver cómo está la población. ¿Sí? Cuáles son sus conocimientos, cuál es su estado nutricional, etcétera, etcétera. Y en base a eso, yo voy a generar mi proyecto. Entonces, la evaluación diagnóstica me ayuda a saber desde dónde partimos. Hay otra evaluación que es la evaluación intermedia, que en general se hace a mitad de proceso o en algunos periodos entre el proceso, que es una evaluación, no es un monitoreo. Ya a veces se confunde o se puede traspapelar, pero no, es una evaluación. Yo veo al sexto mes qué es lo que he logrado, ¿sí? Si es que un proyecto de un año. Si el proyecto de 2 años puede ser cada 6 meses, o bueno, ahí uno va definiendo dentro de la planificación cada cuánto quiere hacer esa evaluación intermedia. Y por último está, obviamente, la evaluación final, que como su nombre nos dice, es cuando ya está terminado el proyecto. Y justamente con esa es la que vamos a trabajar nosotros ahora.
Entonces tenemos aquí nuestros indicadores y medios de verificación y es aquí donde nosotros vamos a poner nuestra evaluación. Ahora la evaluación, hay distintas formas de hacer evaluación. ¿Ya? Hay un montón de teoría, un montón de estrategias, etcétera, etcétera. Pero por supuesto nosotros como estamos trabajando con matriz de marco lógico, vamos a seguir justamente con esta metodología. Algo súper relevante dentro de la evaluación en marco lógico es el tema de los indicadores. Y esto de los indicadores, ustedes ya lo vienen viendo, pero desde que empezaron a ver EPI, empezaron a trabajar con prevalencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ya esto es un poco conocido y creo que yo en alguna clase, en más de una clase, se los he mencionado también. Pero en términos generales, un indicador es cómo se va a medir una variable. Y finalmente este indicador nos va a decir, ok, se movió esta variable, se logró lo que queríamos hacer, avanzamos, retrocedimos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Finalmente uno genera indicadores que nos va a ayudar justamente a lo que era el objetivo de la evaluación, que era esta toma de decisiones, verificar cómo vamos y ver si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Entonces, igual, nuevamente un resumen. Variable es algo que varía en el tiempo. Indicadores, ¿cómo lo vamos a evaluar? Una variable entonces podría ser el estado nutricional, ¿no? Va variando, varía de persona a persona, de país en país, de mes a mes. Entonces, ese podría ser nuestra variable, ¿sí? Pero el indicador nos dice algo de esta variable. Como su nombre lo indica, nos indica algo de esta variable. Entonces, el indicador aquí podría ser porcentaje de personas con obesidad. ¿Sí? Entonces, si dice 20, podemos decir ya un quinto de la población, tal vez no estamos tan mal y comparamos con otros países, por ejemplo. Ahora, si dice 100% de personas con obesidad es preocupante, entonces nos dice algo de la variable. Otro ejemplo, calidad de la alimentación, que varía de persona en persona, de país en país, etcétera, etcétera. Y nosotros podemos poner como un indicador porcentaje de la población que requiere cambios en su alimentación. ¿Sí? Entonces tenemos ahí algo que nos dice cómo está la calidad de la alimentación. ¿Sí? Esto yo creo que les suena a evaluación del estado nutricional, por ejemplo, como les decía, a EPI, etcétera, etcétera. Ahora hay tipos de indicadores, así como habían tipos de evaluación, hay tipos de indicadores, ¿sí? Lo primero es qué tipo de resultados están midiendo. Nosotros podemos tener tres tipos de resultados. Uno de productos, ¿ya? O bienes y servicios que son entregados a la población, los efectos, que son justamente el efecto de tener estos productos, y el impacto, que es el efecto de tener una combinación de distintos efectos, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos para que les quede más claro, pero primero entonces está producto, efecto, impacto, ¿sí? También cuánto lo miden, si es resultado intermedio de seguimiento, por ejemplo, o resultados finales, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos ahora. Un indicador de producto podría ser el porcentaje de niños con riesgo de desnutrición que recibe producto misopita. ¿Sí? Entonces ahí está recibiendo un bien, ¿no? Que es este alimento misopita, el producto. Podría ser otro porcentaje de niños con riesgo de nutrición que se atiende con nutrición al tercer mes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el atenderse con nutricionistas es un servicio. ¿Sí? Entonces, cuando piensan en productos, son bienes o servicios que se le entrega a las personas. Ahora, producto de esta recepción de producto va a pasar un efecto, ¿sí? Probablemente yo espero que ellos incrementen de peso. Entonces, si ellos comen este alimento como un complemento a su alimentación, deberían incrementar de peso, es el efecto, ¿no? Entonces, mi indicador podría ser porcentaje de niños con riesgo de nutrición que reciben mi sopita, que incrementa su peso corporal a tal periodo de tiempo, desde el inicio de la entrega, ¿sí? Ahora, producto de que incrementa su peso corporal, hay un impacto, ¿no? Y este podría ser porcentaje de disminución de la prevalencia de riesgo de desnutrición al finalizar el proyecto. Probablemente que se logre disminuir la prevalencia de riesgo de nutrición requiere de otras cosas, ¿no? No solamente de que incrementen su peso corporal, sino que a lo mejor, no sé, que también
aumente su consumo de fruta y verdura, o lo que sea. Aparecen un montón de otras cosas, pero en base a este efecto contribuye a este gran impacto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Producto, efecto, impacto, porque esto sí que vamos a trabajar hoy día. ¿Dudas? ¿Consultas? Y ahí veo dedito para arriba. Muy bien. Yo no los veo, por si acaso, solamente veo a una persona. Entonces, si quieren cualquier comentario, por favor, o duda, escríbanla o abran los micrófonos nomás. ¿Sí? Ya. Otra forma, entonces, que les decía yo, otro tipo de indicadores es cuando lo mide. Entonces, tenemos resultados intermedios o de seguimiento. Aquí tenemos uno, por ejemplo, que digo porcentaje de niño con riesgo de nutrición que recibe producto, mi sopita, al mes de iniciado el proyecto. Aquí puede ser al mes, a los 6 meses, a los 8 meses, lo que ustedes estimen conveniente. Mientras que el resultado final son los porcentajes de niños, lo mismo, pero es al término del proyecto, obviamente. ¿Con qué vamos a trabajar nosotros? Justamente con estos que miden resultados, producto, efecto, impacto y los resultados finales, obviamente, porque por lo menos en evaluación vamos a ver que van todos al término del proyecto o hay, bueno, ahí vamos a ir viendo, pero en general es al término de algo, ¿no? Al término del proyecto, al término de un ciclo, etcétera, etcétera. En cambio, en el monitoreo probablemente vamos a trabajar más con estos intermedios o de seguimiento. Ahora, así, esos son, en términos general. ¿Quería decirme algo, Yesenia? Que se me activó ahí, que parece que abrió el micrófono. Cuéntame. No, no active nada. Ya, perfecto. Ya. Entonces, eso era lo general de indicadores y variables, ¿no? Pero si se fijan, nosotros nuevamente vamos a trabajar con la matriz de marco lógico, que es levemente distinta y nos tenemos que fijar muy bien en cómo armamos este indicador. En la matriz de marco lógico, finalmente, este indicador va a ir a ver nuestros resultados en relación a nuestro resumen narrativo de objetivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que está en el propósito, en el fin, en el componente. Importante, como decía en uno de los aprendizajes al principio que iban a lograr ustedes, es que estos indicadores no son cualquier cosa, sino que tienen que tener estos cuatro elementos: calidad, cantidad, tiempo y grupo social. Como en general ustedes están trabajando o en un centro de salud o en un espacio, en un grupo más definido, no le pedimos que tenga este quinto elemento, esta quinta dimensión, que es el lugar. ¿Ya? Solamente vamos a trabajar con los cuatro primeros. En el caso de que ustedes, por ejemplo, estuvieran trabajando a nivel de Ministerio de Salud, claramente el lugar es importante, porque a lo mejor van a ser componentes que son relacionados a las escuelas o a la atención primaria y a las comunidades. Entonces son distintos espacios y ahí sí que es importante poner el lugar. ¿Sí? Pero en estos casos nosotros vamos a trabajar con calidad, cantidad, tiempo y grupo social. ¿Cómo se completan esto? Un cuánto en cantidad, tenemos que decir qué es lo que queremos lograr, ¿no? ¿Cuánta cantidad nosotros queremos lograr de lo que sea? ¿Sí? En cuanto a la calidad, ¿qué es lo que queremos que este número aumente, disminuya, se mantenga, etcétera, etcétera? ¿Sí? Es como la característica que queremos que estas personas logren. El tiempo, obviamente, nos dice cuándo, ¿sí? A los 2 meses, al finalizar el proyecto, etcétera. ¿Y para quién? ¿Ya? ¿Cuál es el grupo social en el que estamos trabajando? Preescolares, padres preescolares, deportistas de alto rendimiento, adolescentes. Tienen que dejar claro quién es el grupo social. Entonces, finalmente, el indicador en la matriz de marco lógico se va a ver así: 20%, el cantidad, de niños menores de 6 años, grupo social, que incrementa su peso corporal, que digamos que es su variable, ¿no? La variable o esta característica que queremos que pase es la calidad, a los 2 meses desde el inicio de la entrega de la leche purita fortificada, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los cuatro elementos en un indicador correcto de la matriz de marco lógico. ¿Sí? Ahora tenemos entonces todos nuestros elementos, calidad, cantidad, tiempo y grupo social en este indicador. Ahora ustedes se podrán preguntar, claro, ¿de dónde saco yo ese 20% o de dónde saco yo
los meses o cuándo tengo que declarar esto, ¿sí? Bueno, ustedes hicieron un diagnóstico y probablemente ahí les dice que actualmente hay un 18% de niños con desnutrición o qué sé yo, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden decir, ah, claro, entonces yo de ahí digo que, pucha, yo quiero el 20%, ¿sí? Ahora, ese 20% ustedes tienen que decir, ok, ¿a cuántos niños equivale? Si ese 20% dice que, no sé, son 10 niños y ustedes dicen que esos 10 niños van a incrementar su peso a los 2 meses de inicio de la entrega de leche burrita fortificada, ya puede que sí, que en los 2 meses logremos ese 20%, ¿sí? Pero a lo mejor es si ese 20% representa 200 niños, hay que replantearse si eso se va a lograr en 2 meses o no, porque va a depender de recursos humanos, recursos financieros. Como les decía, eso hay que contabilizar cuántos son ese 20% y si tenemos la capacidad de lograrlo en el tiempo propuesto. Entonces, esas son las preguntas que se tienen que ir haciendo para hacer estos indicadores lo mejor posible. Ahora, en otras metodologías, este tipo de indicador de esta forma se llama meta, ¿sí? Que en el fondo es lo que yo voy a lograr concretamente. O sea, no estoy diciendo como generalidades como lo teníamos en el resumen narrativo objetivo, que decía baja prevalencia de sobrepeso, por ejemplo. No, aquí lo que tenemos que decir es qué significa esa baja prevalencia de sobrepeso. Si tenemos en el diagnóstico un 50, pucha, a lo mejor yo quiero en un año bajarlo a 48 o incluso mantenerla, ya que también podría ser otro indicador que no cambie en el fondo la cantidad dentro del proyecto, porque también uno tiene que pensar que la prevalencia de obesidad llevamos 10 años o más, ¿cómo se llama? Del Vía Sana, creo que se llamaba una estrategia, que fue el 2010, si no me equivoco, y en 26 años no logramos ver ninguna diferencia, al contrario, va empeorando. Entonces, ya que uno mantenga una prevalencia, ya es un logro, pero inmenso. Entonces tenemos aquí nuestro indicador. Importante que en temas de tiempo, en nuestra matriz de marco lógico, porque acuérdense que ahí va la evaluación y dijimos que íbamos a trabajar con evaluación final. Entonces, en el caso del tiempo, no pueden ir este tipo de indicadores a los 2 meses, ¿no? Esto en general van al término del proyecto, ¿sí? Porque son lo que va en la matriz es evaluación final. Y como lo dijimos hace unos diapositivas anteriores, evaluaciones finales van al término del proyecto, al término de la ejecución del programa educativo, al término de la campaña. Siempre en general van en relación a un término de algo. Y puede ser, ahí ustedes definen si al término del proyecto o al término de cada una de las acciones que están haciendo. Entonces, finalmente, como esto es una evaluación final, lo que va a ir en la matriz, nosotros finalmente estamos planificando ahora lo que vamos a hacer una vez que finalice el proyecto, ¿ya? Importante que la evaluación es acerca de todo lo que incorpora nuestro proyecto, y, o sea, en el fondo, fin, propósito, componente, etcétera, etcétera, y no necesariamente solamente quedarnos con el propósito, si logramos el propósito. No, es respecto a todo y nos permite ver si el proyecto podemos adjudicarnos de nuevo fondos o qué sé yo. ¿Dudas con los indicadores hasta el momento? ¿Vamos bien? Dedito para arriba, ¿sigamos bien? Ya, vamos bien. Terminamos la columna indicadores, lo teórico por lo menos, ¿no? Vamos entonces a la otra columna que es medio de verificación. Medio de verificación, como su nombre lo dice, es justamente de dónde nosotros vamos a sacar la información para verificar si estamos cumpliendo o no el indicador que estamos proponiendo, ¿sí? Entonces son fuentes de información. Y puede ser una o más fuentes por indicador, pero la idea es que cada indicador tenga su fuente de información. Probablemente vamos a necesitar medios de verificación distintos para cada uno de los indicadores que tenemos.
Y así entonces, por ejemplo, tenemos algunos medios de verificación que nos pueden ayudar, que son de fuentes ya existentes. Es decir, por ejemplo, que ya son registros del CEFAM, del municipio, diagnósticos comunales, las encuestas nacionales, registros del MinSal, sistemas de información de los servicios de salud, etcétera, etcétera. Pero también, probablemente en algunos casos, ustedes van a tener que elaborar sus propios medios de verificación. ¿Ya? Registro de las sesiones, encuestas de percepciones, etcétera, etcétera, prueba de conocimiento, bla, bla, bla. ¿Sí? Ahora, es importante que en nuestra columna que está en nuestra matriz, no pueden ir documentos que no estén procesados, porque es evaluación final, es al año o al término del proyecto, al momento que ustedes decidan, pero es al término de cosas, ¿no? Entonces, al término de cosas yo no voy a ir a buscar las encuestas que hicimos mes a mes, no. Antes de ir a hacer la evaluación final, probablemente nosotros tuvimos que juntar las encuestas, hacer el análisis estadístico, hacer ver qué es lo que pasaba antes y después, y con eso generamos un informe, ¿sí? Entonces, probablemente en ese informe nosotros vamos a encontrar el dato del indicador que está en nuestra matriz. ¿Sí? Entonces son productos finales. El informe, el diagnóstico de salud comunal, por ejemplo, es algo final, no es algo que van a tener que ir a recolectar datos, bla, bla, bla. Un informe de una encuesta, un informe del programa educativo, etcétera, etcétera. Son cosas finales, no son cosas parciales, porque es lo parcial lo vamos a ver en monitoreo. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro indicador del 20% de niños menores de 6 años que incrementa su peso corporal al término del proyecto, entonces, podría ser algo existente, perdón, que puede ser un registro estadístico del CEFA. No nos sirve el REM, que es el registro estadístico mensual. No, lo que nos sirve es el compilado semestral o anual o como sea, ¿no? Dependiendo de cuando nosotros queramos ir a evaluarlo. Eso nos sirve, ¿sí? O también algo propio, que aquí yo le puse un nombre que voy a crear, que es el informe final del estado nutricional de la población. Entonces puede ser cualquiera de estos dos, no tiene que ser los dos, porque si ya tenemos el dato que alguien más lo toma y nos podemos ahorrar nuestro tiempo, buenísimo. Si no, vamos a tener que nosotros ir a tomar, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con una tabla que, además de lo que está en la matriz de marco lógico, nosotros le vamos a pedir que este medio de verificación, ustedes lo detallen un poquitito más de en cómo lo van a usar, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en esta tabla adicional de medios de verificación, que vamos a poner el nivel, si es fin, componente, propósito, bla, 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 el resumen narrativo, el indicador correspondiente y la columna de medios de verificación la vamos a extender, ¿sí? Pero esto obviamente en otra tabla aparte. Pues primero completan la matriz de marco lógico y luego desarrollan esta. Entonces aquí yo les puse, si ocupan, por ejemplo, un diagnóstico de salud comunal, que es la fuente de información, que es el medio de verificación que va a ir en la tabla, ustedes aquí tienen que poner también el método de recolección. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Es cómo yo voy a ir a recolectar el dato correspondiente, ¿sí? Si es, por ejemplo, el diagnóstico de salud comunal para ver prevalencia, por ejemplo, lo más probable es que yo solamente voy y reviso el documento. Nada más. El método de análisis que voy a hacer es solamente una comparación estadística de datos. Voy a ver qué pasaba antes y qué va a pasar después. Yo no voy a hacer ningún análisis más, ¿sí? Porque ya es un documento que está y alguien ya hizo esa tarea, ¿sí? ¿Y cuál es la frecuencia que yo lo voy a hacer? Probablemente si esto va, dice al término del proyecto, yo lo voy a comparar antes y finalizar el proyecto. ¿Y quién va a estar encargado? Probablemente el encargado del proyecto, pero también puede ser el encargado del programa educativo, el encargado de la campaña, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces yo aquí, en este caso, sí, aquí va a depender harto del indicador. Yo aquí solamente puse un ejemplo así en el aire, pero depende del indicador, cómo yo voy a hacer estos datos. Sí, pero probablemente estos diagnósticos de salud comunal o datos estadísticos del CEFAM, etcétera, probablemente van a ser justamente para esto que es más grande, que tiene que ver con estos cambios de prevalencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, si yo, por ejemplo, hago este informe final del estado nutricional,
probablemente mi método de recolección de información va a cambiar porque esto lo tengo que hacer yo. No es que yo vaya a revisar un documento nomás, sino que yo tengo que ir a pesar y medir a las personas, tengo que hacer los análisis correspondientes, entonces hago construcción de indicadores como método de análisis, hago el análisis estadístico de datos, identifico el porcentaje de niños que variaron de peso, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cuándo voy a hacer esto? Probablemente al inicio del proyecto y al final. ¿Sí? Entonces, al inicio, en mi evaluación diagnóstica, yo voy a tener que medirlos antropométricamente, con otros indicadores, bla, 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 y me va a dar un porcentaje. Al finalizar el proyecto, yo voy a tener que volver a hacer lo mismo y comparo ambos datos. ¿Y quién va a estar a cargo de esto? El encargado del proyecto o el encargado o el profesor de actividad física o qué sé yo, ¿ya? Aquí la idea es que también pueden ir poniendo nombres, ¿no? No necesariamente encargado del proyecto y lo dejan tan teórico, sino que puede ser con nombres ya más específicos. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Dudas, consultas? Ya, perfecto. Ahora, ya habíamos hablado de la lógica vertical, ¿cierto? Que era que en el fondo las actividades logran los componentes propósito, propósito fin. Hablamos de esta lógica que era como en escalera, ¿cierto? Que estas actividades más los supuestos llegan al componente, el componente más el supuesto llega al de arriba, etcétera, etcétera. Y ahora además le sumamos esta lógica horizontal. Es decir, el medio de verificación que yo tengo acá me sirve para evaluar el indicador. Y este indicador que yo tengo acá me sirve para evaluar el resumen narrativo de objetivo. ¿Sí? Entonces, siempre hay que pensar si vamos a necesitar más de un medio de verificación justamente para algún indicador o es suficiente uno. Finalmente, lo que yo necesito es ver si yo logro ese 20%, ese 100%, esa mantención, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y como, bueno, ya lo habíamos dicho, los indicadores van a permitir el logro de los objetivos. Ahora, si vamos un poco al detalle que nosotros esperamos, es que decíamos que el fin, en el fondo, medía justamente el impacto general del proyecto a largo plazo y que se requieren más cosas, ¿sí? En el propósito, recordemos que aquí pueden ser un impacto, como lo veníamos conversando, o un efecto. ¿Sí? Si es un impacto, por ejemplo, si se refiere a cambios en estados nutricionales o condiciones más grandes, y un efecto podría ser solamente el cambio de hábitos alimentarios, por ejemplo, o que hagan más actividad física. ¿Sí? En el caso de los componentes, aquí ustedes se van a encontrar en su matriz que pueden ser de producto o de efecto, lo que ustedes plantearon como objetivo y por ende su indicador va a ir por más o menos por esa línea. Y la actividad en general, en la matriz de marco lógico, no va un indicador asociado a actividad, ¿ya? Porque en general las actividades acá se miden en términos de indicadores con el presupuesto. Y no les vamos a pedir presupuesto porque para eso necesitaríamos un curso aparte, ¿sí? Entonces, esa parte de las actividades en la matriz de marco lógico lo vamos a dejar solo. Pero en el fondo, entonces, para arriba tenemos los componentes, que pueden ser producto o efecto, los propósitos, que pueden ser efecto o impacto, y el fin es impacto, porque es algo mucho más grande, ¿no? Calidad de vida, que es mucho más largo. ¿Qué les vamos a pedir? Que al menos cada uno de los, del fin, del propósito, de los componentes, tenga al menos un indicador, ¿sí? Bueno, obviamente va a depender si es de producto, efecto, impacto. En el caso de los componentes, eso sí, vamos a ver, dependiendo del tipo de componente, vamos a trabajar con producto y efecto, ¿sí? Recuerden siempre que en la matriz de marco lógico siempre van indicadores de evaluación final. Y en el caso de las actividades, nuevamente, no se les va a pedir, ¿sí? Ya, esto con respecto a evaluación. Esto es con respecto a lo que nos quedaba pendiente de la matriz de marco lógico. Entonces ahora lo que vamos a trabajar, que es bien cortito, es el tema del monitoreo. ¿Dudas con la evaluación final del proyecto? ¿No? Espera, vamos a ver que ahí hay un comentario. Eh, no, ya. Muchas gracias. Entonces seguimos con el monitoreo. Como les decía, el monitoreo no se les puede olvidar que es aquel que se realiza durante la ejecución del proyecto.
¿Por qué? Nuevamente, porque vamos viendo cómo vamos avanzando y si realmente nos estamos acercando o alejando de este indicador o gran meta que nosotros nos pusimos, ¿no? Vamos viendo si es posible dar retroalimentación a todos los que estamos involucrados en el proyecto, a quienes están responsables de los supuestos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, recomendamos acciones correctivas. Pero para poder hacer el monitoreo, lo primero que tenemos que pensar es cuánto va a durar nuestro proyecto. Perfecto, va a durar un año, va a durar 6 meses. Luego es cómo se van a realizar las distintas actividades dentro de este año, dentro de estos 6 meses. ¿Ya? Por ejemplo, el programa educativo se va a hacer solamente una vez o vamos a tratar de repetirlo varias veces de tal manera que logremos distintas personas cada vez que se haga, de tal manera de alcanzar mayor número de población. La campaña se va a hacer durante los primeros 3 meses, se va a hacer durante todo el año. Lo otro que nosotros queremos generar, ya sea nuestro carrito de fruta, no sé, el cambio de los menús, etcétera, se va a hacer durante todo el año o se va a hacer solamente durante los primeros 6 meses, por ejemplo, o los últimos 6 meses, que puede ser también que ustedes vayan jugando en dónde ubican cada una de las partes de este proyecto. Eso es súper importante para hacer el monitoreo. Ahora, hay una diferencia entre los indicadores de monitoreo y los indicadores de evaluación. Es decir, aquí el indicador es lo que va a decir, esto es de monitoreo o esto es de evaluación. Ya, también el contenido, por supuesto, pero las diferencias principales radican en, primero, el indicador de monitoreo no tiene una fecha fija. Ya no, ustedes van a medir una frecuencia van a indicar una frecuencia, pero el indicador no dice cada 6 meses, cada 2 meses, no, ya no dice eso. Como decía, pueden ser parciales, idealmente, ya tienen que ser parciales, no pueden ser de resultados finales. Está orientado a procesos, a ver cómo se están dando las actividades, cómo vamos con los componentes, cómo vamos con el propósito, etcétera, etcétera, y cómo vamos también con los supuestos, como les decía ahí que también tenían que hacer eso. Finalmente, al hacer esta toma de este indicador al tiempo que ustedes se proponen, lo importante es que digan, ok, vamos a tener que movernos con esto. No estamos alcanzando, el programa educativo no tiene toda la población que nosotros esperamos, vamos a tener que hacer una segunda convocatoria y repetir la primera sesión, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, finalmente, este indicador que nosotros vamos a tener en monitoreo nos va a ir permitiendo ver cómo nosotros vamos a ir mejorando el proyecto para que se logre lo que nosotros nos propusimos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos dos indicadores que son muy similares, pero uno es para evaluación final y otro es para monitoreo. Entonces, por ejemplo, la evaluación final, 15% de personas mayores con desnutrición al término del proyecto. ¿Sí? En cambio, un monitoreo diría un porcentaje de personas mayores en control nutricional que consulta por infecciones a los 3 meses de iniciado el proyecto. ¿Ya? Puede que vaya a los 3 meses, pero vamos a ver, como yo les decía, en general no va el tiempo aquí en este indicador porque vamos a ver cómo se pone, ¿ya? En la matriz de marco lógico. Así iría de manera general, ¿ya? Entonces, cada 3 meses o a los 3 meses yo voy a ver cómo voy con este consulta por infecciones, ¿sí? Que es parte dentro del trabajo que tenemos que hacer después en el ejemplo que hemos visto en la clase para aplicar todos estos contenidos. Entonces, finalmente, esto es lo que van a ustedes completar después en esto del monitoreo. Entonces, van a poner el resumen, el nivel, ¿cierto? Fin y propósito, el resumen narrativo y los indicadores de monitoreo. Cómo van a ir monitoreando. Pueden poner aquí también la columna del indicador de evaluación y en base a eso ir también jugando con los indicadores de monitoreo. Pero aquí lo importante es la fuente de información, que es clave. ¿Ya? Porque aquí no necesariamente van a ser documentos finales. Aquí puede ser el listado de asistencia, por ejemplo, si su indicador de monitoreo dice porcentaje de asistencia a cada sesión, ¿no? O un cronograma de trabajo. Ahora sí sirven los REM, los registros estadísticos mensuales, que son, digamos, que se van haciendo mes a mes. Claramente va a cambiar el método de recolección, va a depender justamente de qué es lo que van a hacer
de aquí como fuente de información, lo mismo el método de análisis y la frecuencia, que es aquí donde va esto que decía, a los 3 meses, eh, una vez al mes, después de cada sesión, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos esta tabla de medios de verificación adicional, la fuente de información y la frecuencia debería cambiar en relación a la de la evaluación final. ¿Sí? Ya, entonces, para que veamos cómo vamos, vamos a hacer esta actividad. Entonces, les pido que escaneen este QR o si no, se metan a menti.com y le ponen el código que está aquí y vamos a ir a trabajar en esta actividad. ¿Ya? Entonces, yo me voy a salir de acá. Ahí queda. Entonces, si me dicen si tienen problemas para ingresar, yo me voy a cambiar de pantalla. Ya ahí veo que están. Entonces, vamos a ir viendo primero estos indicadores de evaluación, ¿no? Entonces, primero, si usted tiene que decir que sí está correcto o no está correcto, ¿no? 80% de los estudiantes de primer año consume al menos 2 porciones de fruta al día al término del proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿está correcto o no está correcto? Aquí van apareciendo las respuestas. Vamos, vamos, todavía faltan. ¿Está correcto o no está correcto? Aquí voy viendo yo también quienes están atentos a la clase, atentos y atentas. Ay, se me salieron. Pero bueno, sí, Diego, aquí voy viendo yo quiénes participan y quiénes no participan. Ya. Entonces, efectivamente, si ustedes visualizan este indicador, tiene cantidad, ¿cierto? 80%. Ahora, claramente no sabemos si ese 80% son 80.000 estudiantes o son 20, ¿no? Pero era para que viera la estructura. Tiene la estructura, 80% de los estudiantes de primer año, tenemos el grupo social, consume al menos 2 porciones de fruta al día, la calidad, y si se fijan es bien específico. Yo aquí no estoy diciendo se alimenta mejor, ¿no? O tiene una dieta saludable, no. Yo lo que quiero es que consuma al menos 2 porciones de fruta al día al término del proyecto, que sería la cantidad. Entonces, sí es correcto. Vamos con este otro ejemplo de indicador de evaluación. Los escolares mejoran sus hábitos alimentarios. ¿Está bueno o está malo? ¿Es correcto o no es correcto? Ya, parece que va ganando la opción no. ¿Ah? Ay, veo que están 16, 18 más o menos bien activos, el resto durmiendo. Ya, en este caso, ¿por qué no estaría correcto? ¿Quién puede decirme esto, anotarlo ahí en el chat o abrir el micrófono, que podría ser más rápido? ¿Por qué no está correcto? ¿Alguien que se le ocurra? O sea, primera parte porque no dice la cantidad, Perfecto, tampoco el tiempo. perfecto. ¿Ya? Y otra cosa que podríamos criticar también acá es el que digan mejoran sus hábitos alimentarios. O sea, si ya, por ejemplo, en vez de comer 2 granitos de uva, comen tres, ¿está mejorando su hábito alimentario? Entonces aquí es momento de nosotros justamente ajustar y decir, cuando nosotros, nuestro objetivo narrativo, perdón, nuestro objetivo de nuestra columna ahí de la materia marcológica decía, mejoran sus hábitos alimentarios, tienen más conocimiento, tenemos que ahora decir qué queremos que, o cómo vamos a evaluar mejorar sus hábitos alimentarios. ¿Es que solamente tomen más lácteos, que tomen desayuno? ¿Qué es lo que queremos? ¿Ya? Entonces ahí pueden ser varios los indicadores que nos puedan declarar esto, ¿no? Entonces, claramente esto parece más un objetivo que un indicador. Ya, y vamos con el último de este tipo. 70% de las mujeres embarazadas aumenta su consumo de lácteos. ¿Está bueno o no está bueno?
Gracias, Cata, todo esto. Ya va ganando el no. Hay alguien que no está seguro o segura. Ya, ¿por qué no está correcto este indicador? O sea, en parte porque igual la calidad no la especifica tanto en cuánta cantidad de lácteos va a aumentar y el tiempo tampoco está. Perfecto, ¿no? O sea, tiene cantidad, tiene el grupo social, mujeres embarazadas, pero claro, ¿qué significa aumenta su consumo de lácteos? Nuevamente, esto es media tasa, ¿estamos aumentando? Sí, pero ¿nos sirve para nuestro proyecto? Probablemente no. ¿Sí? Entonces también aquí le estaría faltando. Vamos a este indicador. Ahora no es evaluar si está bueno o está malo, sino que me digan si es de monitoreo o de evaluación. Entonces sería el indicador porcentaje de participantes que asiste a cada sesión educativa. ¿Es monitoreo o es o evaluación? Obviamente no les puse cantidades aquí porque si no es muy obvio, pero en el resto de la oración. Monitoreo, monitoreo. Ya, entonces va ganando monitoreo. Efectivamente es de monitoreo. Y es justamente porque está midiendo un proceso, ¿no? Cómo se están dando las sesiones educativas. No es ningún momento es algo que se puede evaluar al final. O sea, ya dice que es cada sesión educativa, ¿no? Vamos con este otro. Monitoreo o evaluación. Porcentaje de participantes que obtienen más de 75 puntos en la evaluación final del programa. Ah, evaluación, evaluación. Vamos. Evaluación. Ya. Aquí estaba también el tema que decía evaluación final del programa, ¿no? Eso es claramente un indicador de este tipo, tiene que ser de evaluación final, ¿sí? Y aquí era un poco lo que yo les decía, es cuando, por ejemplo, ustedes en su resumen narrativo objetivo dicen participantes con alto conocimiento, aquí es momento de decir a qué se están refiriendo con el alto conocimiento, ¿ya? Entonces, efectivamente es de evaluación. Y el último, porcentaje de sesiones educativas realizadas respecto a las planificadas, monitoreo o evaluación. Ah, aquí está más competitiva la cosa. Ya, aquí está más competitiva. Esto era un poco más de pillería, porque finalmente va a depender del objetivo, del resumen narrativo objetivo, ¿sí? Podría ser final, evaluación final, siempre y cuando claramente tengamos algo relacionado en el objetivo narrativo respecto a sesiones, ¿no? 100% sesiones cumplidas o algo así, ¿no? En nuestro objetivo narrativo. O, todas las sesiones logradas, como se pone en esa parte. Se podría hacer evaluación, pero también podría ser monitoreo. Y uno se inclina más por monitoreo porque en el fondo el monitoreo, acuérdense que son procesos, ¿no? Evaluamos procesos, cómo se están dando las cosas. Entonces aquí, si yo digo al mes, por ejemplo, sesiones educativas realizadas respecto a la planificada, ya, yo puedo ir diciendo, ok, tenía 4 planificadas en este mes y solamente hice una, chuta, voy a tener que hacer algo, ¿ya? Entonces va a depender mucho del resto del contexto, ¿sí? La respuesta más correcta, como es de proceso, es monitoreo, ¿sí? Pero también era pillería ahí para ser confundente. Vámonos entonces a esta última, ¿verdad? Que eran 4, ya. Porcentaje de participantes que aprueban la evaluación de conocimientos al finalizar cada sesión educativa. ¿Es monitoreo o evaluación? Ahí vamos, mitad y mitad. Está peleado, esto sube, baja. Ah, va ganando monitoreo. Ya, ganó monitoreo, más o menos, ¿no? Bueno, esto efectivamente es monitoreo. Aquí también había otra pillería. ¿Se acuerdan lo que era la evaluación formativa? ¿Se acuerdan? Profe, ¿no era la que se realizaba al principio y al final después? ¿O no?
No, esa es la evaluación diagnóstica y sumativa. Está por ahí cerca, está cerca, Cata. La formativa. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo ahora con este test es una evaluación formativa. Esto no era que para saber cuánto uno aprendía por sesión. Exactamente. Ya justamente eso es lo que les está diciendo este indicador. Entonces, lo que le está diciendo es que en cada sesión ustedes van a hacer una evaluación, en este caso evaluación formativa, en este caso del ejemplo era conocimiento, y van a ver cómo se dio esa sesión. ¿Es al finalizar el ciclo del programa educativo? No. ¿Ya? Entonces aquí estamos a finalizar de cada sesión, yo veo cuánto aprenden las personas. ¿Sí? Entonces eso me va a servir a mí para decir, oye, la próxima sesión vamos a tener que reforzar cada cosa. ¿Ya? Entonces me sirve ahora para tomar decisiones para ir mejorando lo que se está dando. Entonces por eso no es de evaluación, sino que es de monitoreo. Voy viendo sesión a sesión cuánto la gente está aprendiendo. ¿Sí? Ya, ahora sí que sí. ¿Cuál sería el medio de verificación más adecuado para este indicador? 70% de los estudiantes aprueban la evaluación final de conocimientos al término del proyecto. Tenemos el listado de asistencia, pruebas individuales respondidas, informe de evaluación final del programa educativo. Entonces, 70% de los estudiantes aprueban la evaluación final de conocimientos al término del programa educativo. Ya va ganando el informe de evaluación del eh, final del programa educativo. ¿Ya? Acá, como si se fijan, este es un indicador de evaluación final, ¿no? Habla de al término del proyecto, ¿sí? El estudiante aprueba la evaluación final al término del proyecto. Entonces, al término del proyecto, yo no voy a ir a revisar las pruebas individuales, ¿no? Cuando hicimos las pruebas individuales, yo voy a ir a hacer un informe de a lo mejor del programa educativo, entonces yo voy a ir a revisar para verificar el dato justamente en el informe de evaluación final del programa educativo. ¿Sí? Esto podría servirme a lo mejor para el monitoreo, para ir viendo cómo van, pero al final del programa educativo yo voy a ir a revisar, recuerden siempre, algo final. Vamos con este otro indicador y su medio de verificación. 80% de las embarazadas consume diariamente ácido fólico al término del proyecto. ¿Dónde yo voy a ir a revisar esto? ¿A un informe de las encuestas de consumo alimentario, las encuestas alimentarias o bases de datos Excel que yo fui completando y llenando? Y ahí va ganando el informe de la encuesta. Ahí hay un porcentaje que dice base de datos, una encuesta alimentaria. Ya, ganó el informe de encuesta de consumo alimentario. Finalmente, si yo esto es indicador final, acuérdense, al término del proyecto, justamente es que al término del proyecto yo voy a ir a revisar algo que ya fue analizado, por lo tanto, no me sirven las encuestas, que fue en el fondo cómo yo recolecté la información y luego las pasé a las bases de datos. Finalmente, lo que yo voy a hacer con estas bases de datos, las voy a analizar, voy a generar un informe y ese informe es el que yo voy a ir a revisar para lograr, para ver si se logró este 80% de las embarazadas. ¿Sí? Entonces, este también nuevamente como es al término del proyecto, tiene que ser algo ya definitivo y no algo intermedio que podría servirnos en otros momentos, ¿no? Y ya, creo que esta es la última, si no me equivoco. Porcentaje de sesiones educativas realizadas respecto de las planificadas. ¿Dónde yo podría ver esto? En un cronograma, en un informe final del programa educativo, resultado de evaluación formativa. Ya, vamos viendo aquí. Ganó informe final del programa educativo. Y aquí yo les voy a decir, depende.
¿sí? Depende de qué es lo que es este indicador. Aquí está la pillería que yo no les dije si era evaluación final o era eh, monitoreo, ¿no? Si es monitoreo, por supuesto que es el cronograma de programa educativo, ¿no? Si es evaluación final, por supuesto informe final de programa educativo. Por lo tanto, aquí valía la pena poner los dos tipos de instrumentos, pero dependiendo, obviamente, después cuando uno analiza su indicador, a qué indicador corresponde, ¿no? Y ya, esta sí que es la última. Porcentaje de participantes que perciben utilidad de la campaña comunicacional. ¿Dónde va eso? ¿En el informe del proyecto, cronograma de actividades o encuesta breve de percepción? Aquí va ganando encuesta breve de percepción o informe de proyecto. Ya, nuevamente, aquí aparece esto de cuándo, ¿no? Yo puedo ir haciendo, ir viendo si realmente la gente va, les va sirviendo esta campaña comunicacional durante el proceso del proyecto, y con eso una encuesta breve de percepción, perfecto. Pero si yo quiero ver al final si perciben de utilidad la campaña comunicacional, por supuesto que ese es el informe del proyecto o más específico, un informe de la campaña comunicacional. ¿Sí? Entonces, nuevamente depende justamente del tipo de indicador. ¿Sí? Ya, perfecto. Muchas gracias a quienes participaron activamente. ¿Dudas, consultas respecto a esta parte de la clase? Vamos a ver ahí un comentario. No vi que había esto, es muy general, poco específico, falta indicar cómo lo haremos. Pucha, no alcancé a ver estos comentarios, no me acuerdo qué pregunta puede ser. Puede ser que sean de los indicadores, ¿no? Ay, mis disculpas, no, como no me aparecen cuando estoy compartiendo los comentarios, no lo vi y lo tengo en la pantalla 2, entonces menos. Sí, pero ya, muchas gracias Eduardo y Yesenia ahí por también por contribuir. Ya, entonces seguimos. Ahora nos vamos a ir a dar vamos al ejemplo, ¿ya? Vamos a practicar en el fondo justamente toda esta teoría con un ejemplo que hemos venido trabajando en todas las clases pasadas. Entonces tenemos, acá ya teníamos el resumen narrativo objetivo, por lo tanto aquí no va a aparecer nada nuevo respecto a esa columna y de los supuestos, pero sí aparece lo de la evaluación final. Les recuerdo que estábamos trabajando con la prevalencia de desnutrición en personas mayores de 65 años en la comuna de Lonquimay, ¿cierto? Y ahí en la dirección de la salud municipal nos habían pedido que hiciéramos un proyecto. Nosotros teníamos este proyecto de intervención que tenía toda esta estructura analítica del proyecto, en donde íbamos a hacer un programa educativo para que aumentar los conocimientos de las personas, la campaña comunicacional para que aumentara la motivación para retirar los productos del PACAM y el carrito móvil para mayor disponibilidad de alimentos saludables y todo eso iba a llevar a la baja prevalencia de desnutrición que contribuía a la mayor funcionalidad y calidad de vida. ¿Sí? Ahora, nuevamente tenemos que organizar nuestro proyecto y pensar cómo se va a desarrollar esto, ¿sí? Nosotros entonces pensemos que nuestro proyecto tiene presupuesto para un año, entonces vamos a desarrollarlo por un año. Entonces yo les dije, lo primero que hay que hacer es ver cómo vamos a ejecutar las distintas actividades del proyecto. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, dos versiones del programa educativo, una versión al inicio del proyecto y otra al final, ¿sí? La campaña comunicacional va a ir durante 10 meses desde el inicio del proyecto y el carrito móvil va a ser durante todo el año del proyecto, ¿sí? Así más o menos va a estar organizada mi proyecto, ¿ya? A cada una de estas versiones le voy a le voy a llamar ciclo del proyecto educativo. Primer ciclo, segundo ciclo, ¿sí? Esto principalmente pensando en los indicadores que voy a ir desarrollando, porque los indicadores de evaluación podrían decir, no sé, 20% al término del primer ciclo, al término de los dos ciclos o al término del proyecto, ¿ya? Entonces ahí es porque yo les digo que tienen que pensar en este esquema. Así de simple, ¿ah? Piensen ustedes que su proyecto va a durar un semestre
por lo menos la campaña comunicacional y el programa educativo, pero la otra intervención podría ser por más tiempo. Ahí ustedes pueden ser más creativos e imaginarse que es un año y medio, como quieran. Entonces, vamos con nuestro fin, ¿sí? Recordando siempre que nuestros indicadores que tenemos que formular tienen estos cuatro elementos. Entonces, nuestro resumen narrativo de objetivo, que era personas mayores en Lonquimay con mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, un indicador, pensando en que a lo mejor no había menos del 50%, sino que ahora nosotros nos estamos comprometiendo con que haya este porcentaje, ¿no? 50% de personas mayores del Lonquimay aumenta su calidad de vida a los 5 años de terminado el proyecto. ¿Sí? Yo podría ser más específico, que aumenta su calidad, su puntaje de la encuesta de calidad de vida en 20%. Uno lo puede poner así también. Pero de esta forma, en este caso, en el fin, está bien, porque es algo más abstracto. Nosotros solamente lo vamos a medir porque aparece en nuestra matriz de marco lógico, pero recuerden que si no se hacen otras cosas, es difícil que se logre el fin. No es nuestro compromiso real, ¿no? Entonces tenemos ahí cantidad, el grupo social, la calidad, ¿sí? Y el tiempo. Tenemos los cuatro elementos. Si fijan esto, la calidad de vida es gigante, por lo tanto, obviamente este indicador que tenemos aquí, podemos decir que es un indicador de impacto con seguridad. Vamos con nuestro propósito, que era la baja prevalencia de desnutrición en personas mayores de la comuna de Lonquimay. Podemos tener dos opciones de indicador. Esto no es que hagan los dos indicadores, sino que son opciones de cómo se puede redactar el indicador. Entonces, una opción uno es decir, 15% de personas mayores de Lonquimay con desnutrición al término del proyecto. Recuerden que partimos con un 22, entonces lo bajamos a 15 porque nosotros nos comprometimos con la baja prevalencia. O podemos decir 7% de disminución en la prevalencia de desnutrición en las personas al término del proyecto. Y nuevamente tenemos lo mismo, ¿no? Nuestros cuatro elementos en los dos. No se nos puede olvidar que tenemos que tener estas cuatro características de los indicadores, ¿sí? Ahora, ya habíamos dicho que esto es de impacto y probablemente estos que tenemos aquí relacionados con desnutrición, como es algo grande que cambia una condición o una situación de salud de la población, son ambos de impacto, ¿sí? ¿Dudas hasta el momento con los indicadores? ¿No? Ya, vamos bien con los indicadores de fin y propósito. A ver, me dejé ahí un comentario. Ya, no. A ver, muchas gracias. A ver. Entonces, vámonos con los de los componentes. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un componente que decía personas mayores con altos conocimientos sobre nutrición. Y aquí nuevamente podemos hacer dos tipos de indicadores. Un indicador de producto que tenga que ver con la ejecución de la actividad. Recuerden que la actividad en esta matriz no lleva indicador, entonces podemos aquí poner productos esperados del indicador. Entonces aquí podría ser, por ejemplo, una opción, 90% de las sesiones educativas planificadas para las personas mayores son realizadas al término del proyecto. O poner otro indicador que diga en cada ciclo del programa educativo. ¿Sí? Ahora, claramente este de productos no tiene nada que ver con lo que yo estaba diciendo aquí de los altos conocimientos, ¿no? Aquí entonces yo puedo decir que producto de que asisten a estas sesiones y que participan al menos en 3 sesiones, yo voy a producir un efecto. Entonces, producto del producto, de este bien o servicio que yo le estoy entregando, se produce el efecto porque este indicador que está aquí es de efecto, ¿sí? Y eso me permite tener indicadores de producto. Entonces, el efecto sería, por ejemplo, que el 70% de las personas mayores que asisten al programa educativo aprueba la prueba de conocimiento. ¿Se fijan? Ya no le estoy diciendo con altos conocimientos solamente, sino que estoy diciendo que ese alto conocimiento para mí es aprueba la prueba de conocimientos al término de cada ciclo del programa educativo o al término del proyecto. Sí. Otra forma de decir es 70% de las personas mayores con altos conocimientos declaro que es el alto conocimiento, más de 75 puntos en la evaluación final del programa educativo al finalizar el programa educativo. O directamente 70% de las personas mayores obtiene más de 75 puntos de evaluación del programa al finalizar el ciclo del programa educativo. ¿Se fijan? Estas son opciones, no es que tengan que poner dos de cada uno, ¿sí? Entonces,
como les decía, en este caso, como era un objetivo relacionado con un efecto que se produce por algo, es que yo puedo hacer indicadores de producto y de efecto. ¿Ya? Entonces, producto del programa educativo, que es un servicio, las personas van a tener un efecto que es un alto conocimiento. ¿Sí? Entonces, en este caso les vamos a pedir que cuando sean, en el caso de los componentes, cuando sean objetivos relacionados con efecto, tienen que tener indicadores de producto y de efecto. Cuando son de productos, solamente nos quedamos con los indicadores de producto. ¿Sí? Ahí me fui para atrás. No. Ah, bueno, esto era lo que les decía en el fondo que eh, cuando sean de efecto, les vamos a pedir al menos uno de producto y uno de efecto, dependiendo obviamente del objetivo. Ahora, teníamos otro componente que era mayor retiro de productos del PACAP. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente nosotros podemos tener indicadores de producto, como estos que están aquí, ya que en el fondo sigue la misma lógica de lo que teníamos nosotros, ¿no? Ahora, tienen que fijarse bien, ¿sí? Porque en este caso, como les decía, este es un objetivo de producto, ya es un producto. El retiro del PACAP es un producto, ¿ya? Pueden plantearlo de dos formas. El retiro del producto como un producto propiamente tal, que ese sea el bien, ¿no? El bien que se le está entregando, porque esto podría ser cobertura, etcétera, etcétera. Pero también podrían plantearlo como efecto si es que hay algo detrás de esto que puede ser el producto, ¿ya? En este caso yo lo consideré que este mayor retiro de producto es mi bien o servicio que yo entregué, ¿sí? Entonces podría ser estos de producto. Entonces, al menos uno de los indicadores tendría que ser de producto, ¿no? Ahora, ojo con lo que pasa aquí. ¿Sí? Yo dije que era de producto, y si mi objetivo narrativo es de producto, no tengo por qué yo hacer un objetivo en relación a efecto, ¿ya? Si yo considero que este es desde producto, me quedo con eso, indicadores de producto. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vemos frecuentemente en lo que ustedes proponen? ¿Ya? Nosotros nos comprometimos a que la gente retire nomás el producto, pero después nosotros vemos indicadores de efecto, ¿sí? Por ejemplo, 85% de las personas mayores consumen los productos del PACAM al término del proyecto. Si se fijan, el que lo consuma, nosotros no nos estamos comprometiendo con eso. Ese podría ser un indicador de un supuesto, por ejemplo. ¿Ya? Que en el fondo yo no me basta con solo que retiren, sino que lo tienen que consumir. Pero en nuestra matriz de indicador, nuestra matriz marcológico, perdón, el indicador es respecto al resumen narrativo de objetivos. Entonces, finalmente este no está correcto porque ustedes van más allá. Ustedes se comprometieron con retiro y el indicador va a ir a evaluar el consumo. Nada que ver. Nos quedamos con retiro. ¿Sí? Ahora, si ustedes lo consideran como el efecto, por ejemplo, de una campaña comunicacional, perfecto, ahí entiendo. Entonces aquí el producto sería 100% de visualizaciones del Instagram de la campaña en el tiempo estipulado, ¿cierto? Y el efecto ahí sí podría ser el mayor retiro de los productos del PACAM. Y ahora por ejercicio yo lo consideré solamente como producto, pero también puede ser considerado como efecto. ¿Sí? Pero lo que yo quiero que les quede claro es que si yo decido que este es de producto y este es mi producto, la entrega de los productos, que retiren los productos, yo esto no lo puedo considerar como efecto, que sería un efecto obviamente, pero no está dentro de lo que yo quiero evaluar en mi proyecto, ¿sí? Entonces, se sale del objetivo planteado. Entonces, siempre piensen no ir más allá con el indicador. El indicador va a ir a medir la variable que ustedes están considerando el resumen narrativo, ¿sí? Y bueno, en el caso del programa educativo, aquí yo le fui poniendo otros ejemplos, pero en el caso de las actividades, perdón, no se pone nada y solamente ustedes ponen presupuesto. Nada más. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien?
Sí, bien, ya, muy bien. Gracias, Giselle. Entonces, seguimos con el medio de verificación. Nosotros ya teníamos nuestros indicadores, que es, por ejemplo, para el fin, 50% de las personas mayores aumenta su calidad de vida a los 5 años del proyecto, de determinado el proyecto, ¿sí? Y tenemos nuestros indicadores de propósito, que aquí dice 15% de personas mayores con desnutrición al terminar el proyecto, o lo mismo, pero dicho de otra forma, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de calidad de vida y de desnutrición. Entonces, ¿dónde yo debería ir a ver esto? Tal vez el medio de verificación yo lo puedo encontrar en un diagnóstico de salud comunal, si es que es un documento existente, ¿sí? O si es que no, la comuna no tiene datos de esto, probablemente mi planificación yo voy a tener que incorporar, aplicar encuesta de calidad de vida, generar un informe y aquí el medio de verificación entonces sería un informe de la encuesta de calidad de vida, ¿sí? Ahora, si lo tiene el diagnóstico comunal, feliz, pues ahí ya nos ahorramos ese trabajo, ¿no? Lo mismo pasa con la desnutrición. Puede ser que esté en el diagnóstico de salud comunal y si no, vamos a tener que ir a desarrollar nosotros uno. Ahora, ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, la mayoría de ustedes está trabajando con espacios dentro de una comuna. Y la verdad es que los diagnósticos de salud comunal es difícil encontrar segregados, no sé, pues en el sector norte de la comuna, en los colegios de la comuna. Ya, probablemente no lo van a encontrar así en todas las comunas. Entonces, probablemente en la mayoría de los casos, ustedes van a tener que desarrollar sus propios informes en relación a algo. ¿Sí? Bueno, en el caso de los indicadores que son aquí, en este caso puse lo relacionado al programa educativo, claramente todo lo que tiene que ver con desarrollo del programa educativo propiamente tal va a ser un informe del programa educativo y lo mismo cuántos aprueban o no aprueban, qué es lo que ustedes van a tener que hacer el próximo semestre. O sea, lo que ustedes pongan aquí es lo que van a hacer el próximo semestre, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que ir a hacer un informe del programa educativo una vez que ustedes lo ejecuten y ahí ustedes después van a ir a ver si cumplen con este indicador que tienen acá. Recuerden, estamos trabajando con evaluación, por lo tanto, no son listados de asistencia, no son evaluaciones a cada sesión, deben ser fuentes de información que no requieren ningún otro análisis. Está listo. Yo voy, verifico el dato. ¿Sí? Bueno, aquí otro ejemplo que puede ser un informe final de la otra intervención, como les decía, un informe final de encuesta de percepciones, etcétera, etcétera. Pueden ser distintas cosas, distintos informes, distintos documentos que ustedes pueden ahí ir creando. Nuevamente, recuerden que son documentos finales procesados. ¿Sí? Y en la columna de medio de verificación pueden dejarlo sin completar o poner que en el fondo, cómo ustedes van a verificar que están gastando el presupuesto, es porque van a revisar boletas, van a hacer plantillas de gasto y ahí van a ir revisando cómo, cómo se van trabajando esto. Pero si lo dejan en blanco no hay problema, si nosotros no les estamos enseñando a hacer presupuesto, por lo tanto que completen esto así o que pongan nada es lo mismo. ¿Sí? Y bueno, la tabla adicional de medios de verificación, un poco ya lo vimos en el ejemplo, entonces en este caso claramente era el diagnóstico de salud comunal para ver el tema de la calidad de vida. ¿Cuál es el método de recolección de datos? Es un documento que ya está, que alguien ya lo hizo, entonces yo solamente voy a ir a revisar el documento. ¿Cuál es el método de análisis? Comparo cifras antes del proyecto y después del proyecto, con esa frecuencia entonces, y lo va a hacer el encargado del proyecto. ¿Sí? Lo mismo en el caso de que yo tenga que hacer un informe de la encuesta, ¿no? Que una encuesta que yo tuve que crear, si en el caso de que esta fuera mi fuente de información. Entonces, ¿cuál es el método de recolección de datos? Es una aplicación de encuesta de calidad de metodología de autorregistro, ¿sí? ¿Cuál es el método de análisis? Es un análisis descriptivo y comparación de cifras antes y después del proyecto. ¿Cuándo lo voy a hacer? La frecuencia antes y después del proyecto o al final del proyecto, y si tengo los datos antes, perfecto, lo ocupo ahí. ¿Y quién lo va a hacer? El jefe de dirección de salud del municipio, el encargado del proyecto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso en cuanto a evaluación. Y con eso ya tenemos nuestra matriz de marco lógico OK. Y nuestra matriz adicional OK también. ¿Dudas, consultas al respecto? Porque ya queda lo mínimo minimorium. ¿No? Entonces ya tenemos nuestra matriz de marco lógico completa, entonces, y ya sabemos cómo completar esa tabla adicional de la matriz. Entonces ahora lo que nos quedaría pendiente es cómo hacemos el monitoreo con ese ejemplo. ¿Sí? Entonces,
Nuevamente, esta es nuestra intervención. No se nos puede olvidar, siempre tenemos que tener eso en mente. Nuevamente tenemos que tener en mente esto también. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Recordar que en el caso del monitoreo la cantidad no va y el tiempo es crucial, ¿sí? Entonces vamos a hacer solamente un par de ejemplos, no vamos a hacer de toda la matriz, pero por ejemplo, tenemos aquí nuestro resumen narrativo del fin, nuestro indicador de evaluación que dice 50%, bla, bla, bla. Entonces nosotros vamos a empezar a armar nuestro indicador de monitoreo, ¿sí? Entonces podemos decir porcentaje de personas mayores que indica aumento de calidad de vida, ¿ya? No estamos diciendo cantidad, no estamos diciendo tiempo, ¿sí? Pero sí estamos viendo la variable que está aquí. Indica aumento de calidad de vida, ¿sí? ¿Cada cuánto lo vamos a hacer? Bueno, el proyecto era aquí, el indicador de evaluación era cada 5 años, pero entonces yo quiero ir viendo más frecuentemente cómo va la cosa, entonces cada 6 meses, por ejemplo, ¿sí? Ahora, mi medio de verificación, en este caso, si se fijan, probablemente no haya un instrumento que se aplique cada 6 meses a nivel comunal, ¿no? Entonces, el diagnóstico comunal no nos sirve porque eso es anual, o a veces cada 5 años, cada 3 años. Entonces, no nos va a servir. Entonces, yo voy a tener que hacer este medio de verificación. Entonces, cada 6 meses yo voy a ir tomando una encuesta y esa encuesta voy a generar un informe y voy a ir viendo cómo vamos con ese porcentaje de personas que indica aumento de calidad de vida, ¿sí? Entonces, creado por ustedes probablemente, si es que está maravilloso. En el caso, por ejemplo, de los registros estadísticos que tiene el centro de salud, ahí tienen mensuales, ¿no? Entonces, eso, perfecto, pueden ahí ver todos los datos que se tienen ahí. Y bueno, medios de verificación, esta tabla agregada que vamos a trabajar, que incluye el informe, la fuente de información, el método de recolección de datos, método de análisis, frecuencia y responsable de cada una de estas tareas. ¿Sí? Entonces, más o menos así es como se va a ver el trabajo que van a ir haciendo ustedes. Y por último, otro ejemplo. Entonces, aquí podemos ir haciendo un monitoreo cuando hablamos de esto de baja prevalencia de desnutrición, ¿cierto? Dijimos 15% al término del proyecto. Nosotros cada 3 meses vamos a ir haciendo un monitoreo de cada uno de los estados nutricionales para ver cómo se van dando. Eso lo vamos a ir sacando del registro estadístico del CEFAM, ¿ya? Sí, ahí puede ser que tengan ellos el compilado mensual o compilado trimestral. Ahí podemos ir jugando con los datos, va a depender del CEFAM. Pero también nosotros aquí tenemos que ir monitorizando qué pasa con nuestros supuestos. Y es aquí donde volvemos a la columna de supuestos que teníamos en nuestra matriz. Y, por ejemplo, en este caso era tasa de infecciones menores al 20% durante toda la ejecución del proyecto. Entonces, por lo tanto, durante toda la ejecución del proyecto, yo voy a ir haciendo seguimiento, monitoreo de eso. Y también tenemos aumento en un 50% de las áreas de esparcimiento para personas mayores a los 2 años de terminado el proyecto. Entonces, también voy a ir haciendo seguimiento de eso, ¿sí? Entonces, por supuesto, en mi tabla de monitoreo, mi plan de monitoreo, yo voy a hacer indicadores en relación al supuesto, ¿ya? Entonces, voy a hacer, por ejemplo, porcentaje de personas mayores que consulta por infecciones, va a ser de frecuencia mensual, y también voy a hacerlo del registro estadístico del CEFAM. Y si no, voy a tener que crear el dato o el documento, ¿no? O la forma, ¿sí? Otro indicador de monitoreo para el segundo supuesto es promedio de metros cuadrados por persona destinada a esparcimiento para personas mayores. Voy a hacer un seguimiento cada 6 meses porque probablemente cada mes no me va a servir porque en un mes no se construye nada. En 6 meses podría haber algo. Y aquí voy a lo mejor tener que crear un informe de entornos para personas mayores. ¿Sí? Y aquí nuevamente nuestra tabla extendida de medios de verificación, en el fondo donde aparece la fuente de información, el método de recolección de datos, método de análisis, la frecuencia y el responsable, que sigue la misma lógica de lo que veníamos trabajando en el de evaluación. ¿Sí? Bueno, aquí también aparecen otros indicadores, o sea, otros ejemplos también que ustedes pueden revisar más en detalle. Pero siguen la misma lógica que veníamos trabajando, porcentaje de sesiones realizadas, porcentaje de personas mayores que asista a sesión realizada, etcétera, etcétera. Y por supuesto también en los componentes evaluamos el supuesto.
En el caso del presupuesto, aquí es distinto. En el caso de las actividades, aquí sí nosotros tenemos que hacer monitoreo de cómo se está dando el programa educativo, cómo se está dando la campaña, cómo se está dando la hora de intervención. ¿Sí? No tenemos indicador de evaluación, por lo tanto podemos hacer seguimiento de una serie de cosas, de materiales comprados, de reuniones de coordinación realizadas, de promedio de asistencia, porcentaje de sesiones educativas en que se entregó material educativo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Finalmente, aquí lo que estamos viendo son indicadores de proceso, cómo se está dando cada una de las actividades que nosotros tenemos planteadas. Y si se acuerdan, las actividades también tenían su en este caso, casi 100% de las personas mayores, percepción positiva hacia el acceso a hacer minutos más. ¿Sí? Vamos a armar 3 grupos, perdón, 7 grupos en la siguiente parte de la sesión. Entonces la idea es que vengan con los grupos más o menos armados para yo ir asignándolos a la sala. ¿Ya? Entonces ahí me van diciendo quiénes son parte de qué grupo. ¿Ya? Pero son 7 grupos máximo que son de 3, 4 personas a lo más. Ya. Vamos entonces a descansar un ratito, baño, café, tecito, lo que sea. ¿Ya? Y nos vemos a las 2.